Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El pitido incesante de la cápsula no era una alarma de bienvenida, era el sonido de mi vida siendo arrancada del olvido, pero lo que realmente me despertó fue el frío. No el frío del espacio, sino el frío de la bota de un soldado alienígena presionando mi pecho contra el suelo de metal mientras mi visión aún estaba borrosa por los siglos de estasis. Escuché su risa, un sonido gutural que vibraba en mis huesos, y las palabras de un traductor universal que escupía desprecio: despierta, reliquia, tu especie es ahora nuestra propiedad. En ese segundo, mientras el aire helado quemaba mis pulmones y el recuerdo del rostro de mi hija desapareciendo en el tiempo me golpeaba el alma, sentí algo que ellos no pudieron escanear en sus máquinas, una furia humana, antigua y cruda, que hervía en mi sangre. Me miraron como a un animal indefenso de una era muerta, pero cuando cerré el puño, supe que no me habían despertado para ser su esclava, me habían despertado para ser su fin. Me llamo Elena. O al menos, ese era mi nombre cuando la Tierra todavía era un lugar donde podía sentir el sol en la cara sin necesidad de un traje de presión. Fui parte del proyecto Semilla, una de las miles de personas enviadas al espacio profundo cuando nuestro mundo se convirtió en un desierto de ceniza. Mi hija, Sofía, no pudo entrar en las cápsulas. Era demasiado mayor para el cupo infantil y demasiado joven para el cupo técnico. El último recuerdo que tengo de ella es su mano apoyada en el cristal de la cámara de criogenia, prometiéndome que sus nietos me despertarían en un mundo mejor. Pero no hubo nietos. No hubo un mundo mejor. Hubo una guerra silenciosa que la humanidad perdió antes de que yo siquiera terminara de congelarme. Cuando logré enfocar la vista, vi que no estaba en una colonia humana. Estaba en una especie de mercado de pulgas interestelar, un complejo flotante llamado el anclaje. El ser que me pisaba era un Krell, una criatura de 4 brazos y piel escamosa que vestía un uniforme de la Asociación de Propietarios de Sistemas, APS, una organización que, según entendí después, gestionaba las deudas de las especies vencidas. Me habían despertado porque mi cápsula, una pieza de tecnología humana antigua, era considerada un activo valioso para pagar los intereses de una deuda que mi especie ya no podía saldar. Levántate, carne, gruñó el Krell, soltando la presión de su bota solo para darme una patada en las costillas que me hizo rodar por el suelo de rejilla. Eres la unidad 402. Tu historial genético dice que eres resistente. Vas a trabajar en los niveles bajos, limpiando los filtros de radiación. Si sobrevives un mes, quizás te demos una ración de pasta de proteína que no esté caducada. Me levanté despacio. Cada músculo me gritaba de dolor, un eco de siglos de inactividad que se sentía como si mis huesos fueran de cristal roto. Miré a mi alrededor. Había otros como yo, o parecidos. Criaturas de ojos tristes, hombros caídos y movimientos lentos. El anclaje era un lugar sucio, lleno de neons parpadeantes y un olor a ozono y desesperación que se te pegaba a la garganta. Pero lo que más me dolió fue ver, en una esquina de la plaza, los restos de una bandera terrestre, quemada y usada como trapo de limpieza por uno de los robots de mantenimiento de la APS. El drama de mi familia, el hecho de que Sofía hubiera muerto hace cientos de años en un planeta que ya no existía, se convirtió en una piedra pesada en mi estómago. No tenía a nadie. No tenía nada. Pero mientras el Krell me empujaba hacia las celdas de procesamiento, noté algo. Su tecnología era avanzada, sí. Sus escudos brillaban y sus armas de pulso zumbaban. Pero su estructura social era rígida, burocrática y, sobre todo, arrogante. Se sentían tan superiores que ni siquiera se molestaron en ponerme esposas de energía. Para ellos, yo era solo una humana, una especie clasificada como nivel 1, impotente, una reliquia de un planeta que se mató a sí mismo. ¿Dónde están los demás? Pregunté con la voz rasposa, como si tuviera arena en las cuerdas vocales. El Krell se detuvo y me miró con sus ojos amarillos y horizontales, soltando una carcajada que parecía el roce de 2 lijas. ¿Los demás? ¿Tus compañeros de sueño? La APS los vendió como biomasa hace décadas. Tú eres la última de tu lote. Nadie quería una cápsula tan vieja, pero el mercado está apretado y necesitamos mano de obra barata para los sectores de alta toxicidad. Eres una suerte de reliquia de la Asociación de Propietarios, carne. Ahora muévete antes de que te aplique el aguijón. Me quedé en silencio mientras caminábamos por los pasillos metálicos.
El anclaje funcionaba como una mezcla de centro comercial de lujo para los ricos de la APS y un campo de concentración para los propietarios deudores. Vi a familias de especies alienígenas que me recordaban a los humanos, padres tratando de ocultar la cara de sus hijos mientras pasábamos, sabiendo que ellos también estaban a una multa de distancia de terminar como yo. La APS no era solo un gobierno, era una corporación de propietarios que te cobraba por el aire, por el espacio que ocupabas y por el derecho a existir. Si no pagabas, te convertías en propiedad recuperada. Esa noche, en mi celda, un agujero de 2 metros cuadrados con una manta que olía a moho estelar, no lloré. El dolor por Sofía estaba ahí, pero lo envolví en una capa de frío. Si la humanidad se había extinguido, si yo era la última, entonces la humanidad iba a dejar una cicatriz que la APS no olvidaría jamás. Mis manos, aunque temblorosas por el despertar criogénico, empezaron a buscar. En el taller donde trabajaba mi padre, aprendí que no importa que tan avanzada sea una máquina, siempre tiene un punto débil, una tuerca floja, un sensor que confía demasiado en lo que ve. La APS pensaba que había despertado a una esclava dócil para limpiar sus filtros de radiación. No entendían que en la Tierra, los humanos no solo sobrevivimos a los desiertos y a las guerras, sobrevivimos a nosotros mismos. Y una humana que no tiene nada que perder, que lleva el duelo de todo un planeta en el pecho, es la fuerza más destructiva del universo. Mañana, susurré en la oscuridad de la celda, mientras sentía como el hormigueo en mis dedos se convertía en una fuerza firme. Mañana les voy a enseñar por qué mi especie nunca debió ser despertada sin su permiso. El suspenso de lo que vendría después se sentía en la vibración de la estación espacial. Ellos tenían la tecnología, tenían los números y tenían el control. Yo solo tenía mis manos, mi rabia y el recuerdo de una niña que me pidió que despertara en un mundo mejor. Y si este no era ese mundo, entonces iba a tener que construirlo sobre los restos de la APS. El segundo día en el anclaje comenzó con una descarga eléctrica que me recorrió la columna, cortesía de un bastón de mando Krell. No hubo palabras de aliento ni café, solo el zumbido de los extractores de aire y el empujón de un guardia que me ordenaba dirigirme a los niveles inferiores. Mientras caminaba por las pasarelas metálicas, escoltada por un dron que escaneaba mis signos vitales cada 30 segundos, empecé a notar las grietas en su supuesta perfección. La Asociación de Propietarios de Sistemas, APS, era una maquinaria inmensa, sí, pero como toda corporación que busca el beneficio máximo, escatimaban en lo que no se veía. El metal de las barandillas estaba picado por la corrosión galvánica y los paneles de control tenían parches de software que cualquier técnico novato de mi época habría despreciado. Me asignaron al sector de filtración térmica, un infierno de tuberías que transportaban refrigerante radioactivo. El calor era sofocante, un abrazo seco que te quemaba los pulmones. Allí conocí a otros propietarios deudores. Había un ser bajito y de piel azulada llamado Kael, cuya especie había perdido su planeta tras un impago en las cuotas de mantenimiento atmosférico. Kael me miró con una mezcla de lástima y asombro cuando vio el número de serie de mi cápsula tatuado temporalmente en mi muñeca. «Eres la humana del sueño largo», susurró Kael, moviendo sus manos con rapidez sobre una válvula atascada. «No deberías hablar conmigo. El dron de la APS registra las interacciones sociales no productivas. Aquí, el silencio es la única forma de no acumular más multas». «¿Multas?», pregunté, sintiendo que la rabia volvía a asomar. «Estoy trabajando en un pozo de radiación, ¿qué más pueden quitarme?». Kael soltó un suspiro triste. «Te cobran por el agua que bebes para no deshidratarte, por el desgaste de las botas que te dieron y por el procesamiento del dióxido de carbono que exhalas. Si hablas, consumes más oxígeno. Si consumes más oxígeno del asignado, tu deuda crece. Mi familia lleva 3 generaciones intentando pagar el derecho a morir en un suelo que no sea de rejilla metálica. Ese era el drama familiar de este nuevo universo. La herencia ya no era de tierras o recuerdos, sino de facturas impagables. Me acordé de mi padre y de sus manos manchadas de grasa en el taller de Detroit. Él decía que el sistema siempre intenta convencerte de que las reglas son leyes naturales, como la gravedad, para que no se te ocurra empujar de vuelta. Pero la gravedad también se puede usar para tirar abajo un edificio. Pasé las siguientes 10 horas limpiando incrustaciones de calcio de los núcleos térmicos. Mis manos humanas, eran sorprendentemente hábiles para esto.
Los Krell y las otras especies de la APS dependían tanto de sus interfaces neuronales que casi habían olvidado cómo usar herramientas físicas. Cuando una de las máquinas de limpieza se atascó, el guardia Krell intentó reiniciarla con su código de acceso, pero el mecanismo estaba trabado por un trozo de metralla vieja. El alienígena empezó a golpear la consola con frustración, gritando insultos sobre la basura de bajo nivel. Déjame, dije, acercándome sin permiso. Antes de que pudiera reaccionar, metí la mano en el mecanismo ardiente. El calor me chamuscó los vellos del brazo, pero encontré la pieza atorada. Con un movimiento seco de muñeca, usando una palanca improvisada con un trozo de desecho, liberé el engranaje. La máquina volvió a zumbar con un ritmo perfecto. El Krell me miró, desconcertado. No podía entender cómo alguien sin una conexión inalámbrica al sistema podía hablar con la máquina. Suerte de principiante, carne, gruñó, aunque por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos amarillos. Vuelve al trabajo. Tienes una multa de 5 créditos por abandonar tu puesto de limpieza 3 segundos. Esa noche, de vuelta en la celda, no descansé. El hambre era un agujero en mi estómago, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Había robado un pequeño condensador de la máquina de limpieza mientras el guardia no miraba. Era una pieza insignificante para ellos, pero para mí era el corazón de un disruptor. Mi ventaja era que ellos pensaban que yo era una primitiva. Para la APS, los humanos éramos especie extinta por falta de adaptación, lo que en su lenguaje corporativo significaba que éramos demasiado estúpidos para sobrevivir. Pero se olvidaron de algo fundamental. La humanidad no llegó a las estrellas porque fuéramos los más fuertes o los más rápidos. Llegamos porque éramos los mejores convirtiendo la chatarra en armas y la desesperación en un plan. Mientras manipulaba el condensador con un trozo de cable que arranqué de la pared de mi celda, sentí una presencia en el pasillo. Era Kael. Estaba limpiando el pasillo fuera de las horas de turno, una tarea extra para intentar pagar la medicina de su hijo. Se detuvo frente a mi reja y me pasó un pequeño trozo de fruta sintética a través de los barrotes. No dejes que te vean con eso, susurró. Escuché a los guardias hablar. Mañana viene el inspector de la Asociación de Propietarios. Quieren ver si la humana de colección es apta para ser exhibida en el Museo de Especies Fallidas del Sector Dorado. Si te llevan allí, nunca saldrás. Te pondrán en un campo de estasis decorativo para que los ricos te miren mientras cenan. El frío que sentí no fue por el espacio. Fue el pensamiento de convertirme en un adorno para los mismos seres que habían dejado morir a mi planeta sin mover un dedo. El suspenso de mi situación se volvió asfixiante. Tenía menos de 12 horas antes de que mi destino fuera sellado para siempre como una pieza de exhibición. Kael, le dije, agarrando su mano azulada a través de los barrotes. No voy a ir a ningún museo. ¿Sabes dónde está el nodo central de los filtros de aire del sector dorado? Kael abrió mucho los ojos, aterrado. Eso es zona restringida. Si tocas eso, la APS te desintegrará. Solo dime dónde está, insistí, mientras mis manos terminaban de ensamblar el pequeño dispositivo robado. Mañana van a aprender que la carne no se queda quieta cuando intentas ponerla en una vitrina. Kael me dio las coordenadas en un susurro tembloroso y se alejó rápidamente. Me quedé sola con mi pequeño artefacto, sintiendo el latido de mi propio corazón. Mañana, el inspector vería a la última humana. Pero no vería a una reliquia. Vería el principio de una pesadilla logística para la asociación de propietarios que no podrían solucionar con ninguna multa. El día del juicio comenzó con un silencio metálico que se te metía en los dientes. No hubo sirenas, solo la apertura hidráulica de mi celda y la presencia de 4 guardias Krell vestidos con sus galas de la APS, armaduras pulidas que brillaban con un orgullo insultante. En el centro, un ser de una especie que no había visto. Alto, con extremidades alargadas y una túnica de hilos de luz que parecía flotar. Era el inspector. Me miró como quien examina un mueble antiguo en un mercado de pulgas, con una mezcla de curiosidad clínica y un desprecio absoluto. Así que esta es la famosa humana, dijo el inspector, su voz resonando en mi mente a través de un traductor de alta fidelidad. Su código genético es una maraña de adaptaciones brutas y redundancias innecesarias. Es fascinante que hayan llegado a salir de su sistema solar. Realmente, son un milagro de la persistencia sobre la inteligencia.
Me obligaron a ponerme de pie. Tenía el cuerpo entumecido, pero el pequeño disruptor que había construido estaba oculto en el dobladillo de mi bota, sujeto con un trozo de cinta adhesiva que saqué del taller. Me llevaron a través de los pasillos del anclaje, pero esta vez no bajamos a los pozos de radiación. Subimos. El sector dorado era un insulto a la decencia. Mientras mi gente había muerto respirando ceniza, estos seres vivían en domos de cristal con árboles artificiales, fuentes de agua pura y un aire que olía a flores de mundos que ya no existían. El conflicto con la asociación de propietarios se volvió personal cuando entramos en el pabellón de las especies olvidadas. Allí, en cápsulas de cristal líquido, había seres de todo el universo, mantenidos en un estado de semiconciencia para que los miembros de la APS pudieran pasear y observar el costo de la ineficiencia. Eran trofeos de deudas impagadas. El inspector me señaló una cápsula vacía, justo en el centro del salón. Aquí pasarás el resto de tu ciclo biológico, unidad 402, sentenció el inspector, ajustando unos controles en su tableta. Tu cápsula original será reciclada para componentes de alta precisión. Tú, en cambio, servirás como recordatorio de lo que sucede cuando una especie prioriza la emoción sobre el pago de sus obligaciones estructurales. Mi especie priorizaba la libertad, dije, y mi voz sonó como un trueno en aquel salón de cristal. Algo que ustedes no pueden comprar ni con todo el crédito del universo. El inspector soltó una risita seca. La libertad es un concepto para quienes no tienen deudas. Y tú, humana, le debes a la APS hasta el último átomo de oxígeno que hay ahora mismo en tus pulmones. Guardias, preparen el fluido de estasis. 2 Krell me agarraron de los brazos. Eran fuertes, pero confiaban demasiado en su fuerza física. No esperaban que yo, la reliquia impotente, supiera exactamente dónde presionar. Mientras me arrastraban hacia la cápsula, fingí un colapso. Me dejé caer, y en el movimiento, saqué el disruptor de mi bota. No era un arma de fuego, era algo mucho más peligroso para una estación espacial que dependía de la automatización total. Lo conecté al puerto de mantenimiento de la base de la cápsula. El pequeño condensador que robé soltó una descarga de frecuencia armónica que diseñé basándome en las vibraciones de los filtros de aire que limpié el día anterior. Por un segundo, no pasó nada. Luego, las luces del pabellón parpadearon. Un zumbido sordo empezó a subir desde el suelo, un sonido que hacía que los dientes vibraran. ¿Qué has hecho?, gritó el inspector, perdiendo su compostura mientras su tableta empezaba a soltar chispas. Guardias, deténganla. Pero los guardias estaban demasiado ocupados tratando de mantener el equilibrio. El disruptor no estaba atacando a los Krell, estaba atacando el sistema de climatización del sector dorado. Había sobrecargado los sensores de presión. En segundos, el aire puro y perfumado empezó a ser reemplazado por el aire viciado, denso y radioactivo de los niveles inferiores. La APS se enorgullecía de su separación de ambientes, pero yo había roto la válvula de retención mental que ellos mismos habían instalado. El pánico fue instantáneo. Los ricos de la APS, seres que nunca habían sudado en su vida, empezaron a toser y a correr hacia las salidas de emergencia. Pero yo había bloqueado los sellos magnéticos usando la misma frecuencia. Estábamos atrapados. El drama familiar de los desposeídos estaba entrando en la sala de estar de los opresores. ¡Apágalo!, chilló el inspector, cayendo de rodillas mientras el aire se volvía gris. Morirás tú también. Yo ya morí hace siglos, en una cápsula que ustedes robaron, le respondí, caminando hacia él con una calma que lo aterrorizó. Esto no es una ejecución, inspector. Es una auditoría. Y parece que su sistema de seguridad tiene un déficit de mantenimiento severo. Me acerqué a la tableta del inspector, que estaba en el suelo. Mis manos, rápidas y precisas, hackearon el acceso administrativo aprovechando el caos del sistema. No buscaba escapar, todavía no. Buscaba el registro de las cápsulas de criogenia. Mi corazón dio un vuelco cuando vi los archivos. Lote 400, localización sector E9. Estado, almacenamiento de biomasa. No era la última. Los Krell habían mentido. Había cientos de cápsulas más, cientos de humanos esperando ser despertados para alimentar a la estación o ser vendidos. Sentí una ola de esperanza mezclada con una furia fría. Sofía no estaba allí, pero su legado sí. Mi gente estaba viva, dormida en la oscuridad,
esperando a que alguien les devolviera la voz. El suspenso de la situación era total. El aire se estaba volviendo irrespirable y los ejecutores de la APS estarían en camino con trajes de aislamiento. Tenía pocos minutos antes de que el sector dorado se convirtiera en mi tumba o en mi fortaleza. Miré al inspector, que se asfixiaba a mis pies, y luego a la salida. ¿Sabe cuál es el problema de tener esclavos para limpiar sus máquinas, inspector? Dije, agarrando la tableta y poniéndome de pie. Que terminamos conociendo su casa mejor que ustedes mismos. Corrí hacia la salida trasera, la que usaban los robots de limpieza, mientras el sector dorado se llenaba del humo de la verdad. La APS pensaba que me había despertado para ser una pieza de museo. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a la ingeniera de su propia destrucción. El humo acre del sector dorado era mi camuflaje. Mientras los sistemas de extinción de incendios escupían un polvo químico inútil contra una falla de software, me deslicé por los conductos de servicio. El aire aquí arriba era una mezcla de perfumes caros y la podredumbre metálica que yo misma había inyectado desde los niveles inferiores. Mis pulmones ardían, un recordatorio constante de mi fragilidad orgánica, pero mis manos se movían con la memoria muscular de una especie que sobrevivió a la edad de hielo y a la era atómica. El inspector seguía gritando detrás de mí, su voz perdiéndose entre las alarmas de presión, pero yo ya no era una unidad, era un fantasma en los circuitos de la Asociación de Propietarios de Sistemas. Llegué al sector E9 tras lo que parecieron horas de gatear por túneles de ventilación que crujían bajo mi peso. Al salir, el frío me golpeó de nuevo, pero esta vez no era el frío del estasis, era el frío de un almacén industrial. Allí estaban. Filas interminables de cápsulas humanas, cubiertas de una capa de escarcha y polvo. Estelar. Al verlas, el dolor por mi hija Sofía se transformó en algo más grande, una responsabilidad colectiva que me erizó la piel. La APS no los veía como personas, los veía como biomasa en reserva, una moneda de cambio para cuando el mercado de esclavos flaqueara. No están solos, susurré, apoyando mi mano quemada contra el cristal de la cápsula más cercana. Dentro, un hombre joven tenía el rostro congelado en una expresión de paz que me rompió el corazón. No sabía que su mundo había terminado, no sabía que era propiedad de una corporación intergaláctica. El sonido de botas magnéticas contra el suelo me sacó de mi trance. Una unidad de ejecutores de la APS, con armaduras pesadas y visores térmicos, entró en el almacén. No venían a investigar, venían a limpiar el error. El oficial al mando, un Krell con cicatrices eléctricas en la cara, levantó su arma de pulso. Unidad 402, has causado daños estructurales valorados en 1.000.000 de créditos. Su voz era una distorsión metálica. La asociación ha decidido que tu valor residual no cubre las reparaciones. Se ha ordenado tu desintegración inmediata. ¿Saben qué es lo gracioso de los créditos? Dije, saliendo de las sombras con la tableta del inspector en alto. Que solo tienen valor si el sistema que los respalda sigue en pie. He hackeado la red de cobros de la APS. Ahora mismo, el sistema cree que todas las especies deudoras han pagado sus cuotas de los próximos 1000 años. Su economía acaba de colapsar. El Krell dudó un segundo, mirando su propio monitor de muñeca. El caos financiero que yo había desatado era real. La APS se basaba en la deuda, sin deuda, no tenían propósito. Pero la lógica corporativa es terca. El oficial gruñó y apretó el gatillo. El rayo de plasma pasó a milímetros de mi cabeza, impactando en una tubería de refrigerante. El suspenso se rompió cuando el gas criogénico empezó a inundar la sala. No era una derrota, era mi oportunidad. Mientras los ejecutores luchaban contra la visibilidad nula, yo empecé a activar la secuencia de despertar masivo. Sabía que el proceso era peligroso, que muchos sufrirían el choque del despertar, pero morir libres era mejor que ser reciclados como biomasa. Las cápsulas empezaron a emitir un siseo rítmico, como el aliento de un gigante despertando. «Detén el proceso», rugió el oficial Krell, avanzando a ciegas. «Es tarde», respondí, conectando mi disruptor al nodo central del sector E9. Los humanos tenemos un dicho: si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Bienvenidos a la pesadilla, caballeros. El despertar no fue hermoso. Fue un estallido de gritos, vómitos y confusión. Cientos de humanos, hombres y mujeres de mi tiempo, caían de sus cápsulas al suelo helado,
temblando mientras sus cerebros intentaban procesar siglos de ausencia en un segundo. Yo estaba en el centro, ayudando a levantarse a una mujer que lloraba llamando a un esposo que probablemente era polvo en la tierra. El drama familiar se multiplicaba por 1000 en esa sala, era un mar de huérfanos del tiempo. Los ejecutores de la APS estaban rodeados. No por armas, sino por una multitud de seres desorientados que, al ver a los alienígenas apuntarles, recordaron instintivamente el miedo y la rabia. La fuerza de los humanos no estaba en nuestra tecnología, sino en nuestra capacidad de formar una horda cuando nos acorralan. Un joven, apenas recuperado del frío, se lanzó contra un guardia Krell, usando su propio peso para derribarlo. Otros lo siguieron. Fue una lucha brutal, de carne contra metal, de uñas contra armaduras. «Escúchenme», grité, subiéndome a una cápsula vacía. «Mi nombre es Elena. Estos seres nos robaron. Nos convirtieron en mercancía. Pero esta estación funciona con sistemas que nosotros inventamos o que podemos entender. Si quieren volver a ver la luz de un sol, tienen que luchar ahora». La respuesta fue un rugido primigenio que hizo vibrar las paredes del anclaje. La sanación de nuestro espíritu comenzó con ese grito. Ya no éramos víctimas de la APS, éramos una infestación en su sistema perfecto. Kael, mi amigo a su lado, apareció por una de las puertas de servicio con un grupo de otros deudores de diferentes especies. Traían herramientas, barras de hierro y una determinación suicida. «La estación está en alerta roja», dijo Kael, sus ojos brillando con esperanza. «La Asociación de Propietarios está enviando naves de combate desde el sector externo. Tienen miedo, Elena. Nunca nadie les había dicho no a una factura. Vamos a darles una auditoría que no olvidarán», respondí, sintiendo como el liderazgo se asentaba en mis hombros como una armadura invisible. «Kael, lleva a los que puedan caminar a los centros de soporte vital. Necesitamos controlar el aire. Si la APS quiere cobrarnos por respirar, vamos a cerrarles el grifo a ellos». El conflicto escaló a una guerra de guerrillas por los pasillos de la estación. Los humanos, acostumbrados a la gravedad de la Tierra, se movían con una agilidad que los Krell, criados en baja gravedad, no podían igualar. Éramos más pesados, más fuertes y mucho más agresivos. Usamos extintores como granadas de humo, cables eléctricos como látigos y nuestra propia desesperación como combustible. El anclaje, el orgullo de la asociación, estaba sangrando aceite y datos. Sin embargo, el suspenso regresó cuando las pantallas de la estación mostraron la flota de la APS rodeando el anclaje. Marcus Vane, el gran gestor de la asociación, apareció en los monitores. Su rostro era una máscara de odio refinado. «Atención, parásitos», dijo Vane con una calma gélida. «Han violado todos los contratos de propiedad. La estación ha sido declarada pérdida total. Vamos a despresurizar todos los sectores en 5 minutos. Gracias por su cooperación, en su extinción». El pánico se apoderó de los pasillos, pero yo no me moví. Sabía que Vane estaba fanfarroneando. Despresurizar la estación significaba perder billones de créditos en infraestructura y mercancía. Para un administrador de la APS, el dinero era más sagrado que la vida, incluso la suya propia. Pero no podíamos arriesgarnos. Tenía que llegar al núcleo de gestión, el corazón de la asociación de propietarios, y enfrentarme al hombre que le puso precio a mi existencia. «Vayan a los hangares», le ordené a Kael y a los líderes humanos. «Preparen las naves de evacuación. Yo voy a encargarme de que Vane no pueda apretar ese botón». Me abrí paso por los niveles de lujo, ahora desiertos y llenos de humo. Llegué al núcleo de gestión, una sala de cristal que dominaba la vista del espacio profundo. Allí estaba Marcus Vane, sentado tras un escritorio de obsidiana, mirando la flota que se preparaba para disparar. No parecía un guerrero, parecía un banquero cansado. «Llegas tarde, humana», dijo sin mirarme. «El protocolo de liquidación ya ha comenzado. Es una pena, eras un espécimen curioso. Pero la eficiencia exige sacrificios. La eficiencia es la excusa de los cobardes que no se atreven a llamar al asesinato por su nombre», respondí, acercándome con mi disruptor modificado. «Mi hija murió en un mundo que ustedes pudieron haber ayudado a salvar. Pero no había beneficio en ello, ¿verdad? La Tierra no tenía nada que ofrecer», escupió Vane, levantándose. «Era un planeta quebrado.
Como tú. Vane sacó un arma de energía fina, elegante, pero antes de que pudiera apuntar, le lancé la tableta del inspector. El impacto lo distrajo un segundo, el segundo que necesitaba para abalanzarme sobre él. Luchamos sobre el suelo de mármol sintético. Él tenía la ventaja de sus implantes de fuerza, pero yo tenía la fuerza de una madre que perdió a su hija y de una especie que se negaba a morir. Le clavé los dedos en el cuello, buscando los puertos de conexión de su interfaz. Tus manos están vacías. Chilló Vane, intentando zafarse. No tienes poder. Mis manos construyeron las máquinas que ustedes solo saben usar, le dije al oído, mientras encontraba el cable de anulación. Y ahora, van a destruir al hombre que cree que puede ser dueño de un ser humano. Con un tirón violento, arranqué su interfaz neuronal. Vane soltó un alarido de agonía mientras su conexión con la estación se cortaba de golpe. Las alarmas de despresurización se detuvieron. Las puertas de los hangares se abrieron por orden mía. El suspenso se convirtió en una adrenalina pura. Tenía el control total del anclaje. Esto no es una liquidación, Vane, dije, mirando cómo su flota de combate retrocedía al ver que la estación ya no respondía a sus códigos. Es un embargo. Y la humanidad es el acreedor. El final de la Asociación de Propietarios de Sistemas no ocurrió con una gran explosión, sino con un silencio administrativo. Con el núcleo de gestión bajo mi control, transferí todos los activos, todas las tierras y todas las naves a una corporación pública propiedad de los trabajadores y los esclavos liberados. En un solo clic, la deuda intergaláctica que había oprimido a miles de especies desapareció. El anclaje ya no era una prisión, era la primera ciudad libre de la nueva era. Vi desde el ventanal del núcleo como las naves de evacuación, llenas de humanos y alienígenas que ahora se llamaban hermanos, salían hacia los planetas que la APS había mantenido bajo llave. La sanación del universo comenzaba con el fin de la avaricia corporativa. Me quedé allí, viendo cómo Marcus Vane era llevado encadenado por los mismos guardias Krell que ahora reclamaban su propia libertad. Elena, la voz de Kael sonó por el intercomunicador. Las cápsulas del lote 400 están a salvo. Hemos encontrado una colonia agrícola en el sistema vecino que está dispuesta a recibirnos. Dicen que necesitan gente que sepa arreglar cosas sin usar magia. Voy para allá, Kael, respondí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Antes de irme, miré una pequeña foto que había guardado en mi memoria digital, Sofía sonriendo en un parque de Detroit. Por primera vez en siglos, sentí que su promesa se había cumplido. No desperté en un mundo mejor, pero había despertado para crearlo. Mi venganza no fue matar a miles, fue hacer que el sistema que los mató fuera irrelevante. Al bajar a los hangares, miles de personas se abrieron paso para dejarme pasar. No hubo aplausos, solo un respeto profundo y silencioso. Una anciana humana se me acercó y me tomó de la mano. Sus manos estaban arrugadas, pero calientes. Gracias, susurró. Por recordarnos que no somos propiedad de nadie. Caminé hacia mi nave con la cabeza alta. El conflicto con la APS había terminado, y la justicia que sentía en el pecho era tan sólida como el metal de la estación. Habían despertado a una humana esperando una reliquia, y habían encontrado a la ingeniera de su propia caída. Joder, por fin. Exclamé al entrar en la cabina de mando, viendo el mapa estelar libre de marcas de propiedad. Ahora, vamos a ver qué hay más allá de las facturas. La estación del anclaje quedó atrás, brillando como un faro de libertad en el vacío. La humanidad no solo había sobrevivido, había mostrado su fuerza HFY al universo. Ya no éramos una especie extinta. Éramos los que destrozaron las cadenas del crédito y devolvieron las estrellas a quienes realmente las trabajan. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.